¿Qué onda, banda? En esta ocasión tenemos una bocina de estas chinas. El problema que presenta esta bocina es que al momento de que nosotros le queramos subir el volumen con el USB puesto, se entrecorta el sonido o se apaga. Ahorita vamos a ver. Ahí está el sonido bajo, lo vamos a subir. Estas fallas son muy comunes. Lo que suele pasar es que se entrecorta el sonido o también pasa que directamente se apaga. Esto muchas veces se soluciona conectando la bocina con el cargador, ya que muchas veces la batería tiene un nivel muy bajo de carga, entonces al quererle exigir más volumen se entrecorta o se apaga. Eso puede ser una falla o también puede ser que en este caso que ya el amplificador interno de esta bocina está defectuoso, y ahorita vamos a explicar más a detalle esta falla. Banda, llevo 4 años ya destapando bocinas, gente. Y es la primera vez que al abrir una de estas me topo con algo como esto. Chinga tu madre. De mamada. Les juro que ahí venía esto. O sea, la abría y venía esa madre. Chinga tu madre. Así directo. Esa la tuya, puto. Qué pedo, güey. No mames. Qué mierda hicieron. Güey. Ay, no, qué estupidez hicieron. Ok, por lo que se puede ver, quebraron los soportes donde iba la bocina y no hay otra opción más que ponerle cinta y dejar esta linda notita al próximo güey que la abriera. Chinga tu madre. Bueno, vamos a seguir trabajando. Miren, manditos, esto es lo que les estaba diciendo. Aquí te puso una resistencia de 2 ohms y la bocina que trae es de 2.2 ohms. O sea, es un ohmiaje muy, 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 muy bajo para este tipo de circuitos que son de muy poca potencia. Este ohmiaje es muy bajo. Así que ahora la bocina es de 4.2 ohms, poquito más de 4 ohms, 4.5 más o menos por ahí. Como pueden ver, la resistencia está conectada al polo positivo y luego ahora sí va conectado al cable. Es una conexión muy simple, no tiene nada de chiste. Simplemente que es una resistencia de bajo valor que no pase de 6 ohms. Y ahora sí, ya el circuito, ya la bocina jala. Y ya no siento celos cuando alguien te nombra. No cambiaron nada, soy igual de difícil, sigo siendo difícil. Celoso, siempre empedernido, he bajado la guardia, no me dejo de nada, el se apaga y puede pulsar ti. Vives con quien no quieres vivir, duermes con quien no quieres dormir. Ya te lo advertí más de una vez, te dije que te portarás. Miren, banda, aquí les voy a hacer una demostración un poquito más gráfica, ¿no? De qué fue lo que se le hizo a la bocina. Supongamos que este es el chip, nuestro chip, amplificador de sonido. Y aquí tenemos la bocina. Estos chips de sonido no entregan más de 3 watts,
5 watts y su impedancia, la que funcionan, es de 4 a 8 ohms. Esa es la impedancia más o menos a la que funcionan estos pequeños chips de audio. ¿Por qué? Porque son de muy poca potencia. Les digo, son 3, 5 watts y funcionan de 4 a 8 ohms. Por eso las bocinas que traen estas cosas no son muy grandes. Bueno, y nosotros al conectarle ya una carga de, por ejemplo, de 3, de 2 ohms, básicamente lo que estamos haciendo es forzar el chip, el amplificador, es lo que estamos haciendo, lo estamos forzando a trabajar con unas impedancias que no son las correctas. Y es cuando muchas veces estos integrados se queman y quedan inservibles y hay que reemplazarlos. Aquí lo ideal sería reemplazar por completo el chip, pero básicamente estos amplificadores son un poco costosos y son difíciles de cambiar. Se necesita pistola de calor, estación de aire y todo ese pedo, y pues va a salir mucho más cara la reparación. Aquí básicamente lo que hice fue, aquí tenemos la bocina, va conectada al amplificador. La línea positiva, está la línea negativa y la línea positiva. Aquí lo que se tiene que hacer es colocar una resistencia en serie, como lo hice allá. Esta resistencia puede ser de hasta 1 ohm hasta máximo 4 ohms. Puede ser de 1, de 2, les digo, de máximo 4 ohms. Que no pase de 4 ohms o de 6 ohms. Yo digo que máximo sería 6 ohms. Es más, no, ni siquiera les recomiendo que pongan de 6 ohms. Una resistencia de 1 a 4 ohms. ¿Por qué no les recomiendo una resistencia de más valor? Porque entre más alta sea la resistencia que le pongan ustedes aquí, más bajo va a sonar la bocina. Porque recordemos que a más baja impedancia le exigimos más potencia al chip, y entre más alta sea la impedancia, menos potencia le exigimos al amplificador. Por eso les recomiendo que esta resistencia no sea tampoco de muy alto ohmiaje. Yo en este caso le puse una resistencia de 2 ohms a la bocina. Yo le puse una resistencia de 2 ohms en serie. En el terminal positivo conectamos un extremo de la resistencia al terminal positivo, y en el otro extremo ahora sí conectamos el cable que va al amplificador. Lo que estamos causando aquí es que le estamos elevando el ohmiaje a la bocina. Originalmente a la bocina, la que acabamos de reparar, era de 2.2 ohms, o sea, era de muy bajo ohmiaje. Entonces al hacer esta conexión la estamos convirtiendo a 4.2 ohms. La estamos convirtiendo a 4.2 ohms, 4.5, varía más o menos la impedancia, ¿no? Pero el chiste es de que le estamos sumando resistencia, y como pudimos ver en el video, ya la bocina no se apaga porque ya no se le está exigiendo tanta potencia como antes. Esto básicamente aquí les expliqué rápidamente lo que se hizo y lo que ustedes pueden hacer cuando tengan una falla de ese tipo. Igual funciona con bocinas de las de 8 pulgadas, las de 12 pulgadas, incluso las bocinas muy grandes, ya las bocinas de gran tamaño, incluso yo les he hecho este tipo de trabajos y funcionan perfectamente. Les digo, muchas veces es porque las bocinas de fábrica vienen con una impedancia incorrecta, y es cuando aquí les digo que este tipo de altavoces vienen ya diseñados para que fallen, porque no es normal que le pongan una bocina de 2 ohms a un chip que aguanta máximo 4. En fin, les digo, aquí les hice una demostración rápida y espero que la hayan entendido. Como que ya saben, cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. De pelo largo, perfecta, tu sonrisa que me fascina, y no es